Estamos en las 9:23 de la mañana y vamos a recibir a nuestros dos invitados. Álvaro Farías, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y a Miguel Pastorino. Buenos días y bienvenido, Miguel. Buenos días, muchas gracias. Bueno, contarles que en el caso de Álvaro estamos hablando de un psicólogo clínico docente, licenciado en psicología, especializado en el fenómeno de las sectas y la manipulación psicológica. Es director de Infosectas Uruguay y es autor además del libro Sectas y manipulación mental, un abordaje desde la psicología. En el caso de Miguel estamos hablando de un docente de filosofía e historia de las religiones, es un investigador y miembro fundador de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Y obviamente los hechos de los últimos días, pero en particular la reiteración de la información que permanentemente manejamos con respecto a esta manipulación que sobre determinadas personas se comienza a ejercer a partir de la proliferación en Internet, como de una suerte de reclutamiento de gente que parecería ser campo fértil para ingresar en este tipo de sectas o de pensamientos fundamentalistas, bueno, nos llevó a tener una mesa de análisis sobre el tema con gente que obviamente entendiera, que estuviera permanentemente informada y actualizada de la situación y no con ese roce que a veces uno tiene muy lateral de este tipo de situaciones. La primera pregunta que se me ocurre, Álvaro, es si los acontecimientos de estos últimos días, la detención de un joven en Salto creo que fue, por el odio racial, con material nazi, bueno, ni que hablar que el asesinato de un comerciante judío, hablo de David Frem en Paysandú, son hechos que podríamos decir escapan a esta situación que vamos viendo de cierta propensión de algunas personas a abrazar estos fundamentalismos, esta necesidad de pertenecer a suertes de sectas o de grupos que, bueno, tienen la violencia y el odio como parte, digamos, de su formación esencial. Sí, lo primero que me parece que es importante decir a la audiencia es que Uruguay, nosotros como país no estamos fuera de este tipo de situaciones, este tipo de fenómenos. Todo lo contrario, en Uruguay hay movimientos de características sectarias y Uruguay no es una excepción a la regla. Muchas personas por ahí se ven sorprendidas por este tipo de acontecimientos. ¿Cómo puede ser que esto pase acá? A nosotros personalmente no es un tema que nos sorprenda. Estamos acostumbrados, Uruguay no es una isla en el contexto mundial del fenómeno de las sectas o del fundamentalismo, el fanatismo religioso. Evidentemente que todo esto es un fenómeno, el fenómeno de las sectas, que ha mutado, ha ido variando, y hoy en día las redes sociales, la globalización, hacen que el reclutamiento a través de este tipo de herramientas como es, por ejemplo, Internet, logren captar o llegar a personas que de repente se encuentran en distintos lugares del país, lo que se llaman los famosos lobos solitarios, que le llaman, ¿no? Como estas personas que por ahí están con determinados rasgos de personalidad y determinado estilo de vida, conectados a Internet, también con un gran vacío existencial muchas veces con carencias en su estructura de personalidad. Digo muchas veces, pero no todo, porque por ahí el ligar este tipo de fenómeno, ¿no? al fenómeno de la psicopatología puede ser bastante equivocado en algunos aspectos. Pero bueno, lo cierto es de que vemos esto frecuentemente, ya no es necesario vivir en comunidad, ya las sectas no son comunidades cerradas como eran, por ejemplo, en la década de los 70, ustedes recordarán de Jim Jones en Guyana. Ese tipo de fenómeno cambió mucho por la New Age, por la nueva era, por las nuevas espiritualidades, las terapias también alternativas, y sobre todo también cambió porque, bueno, quizás hoy en día nadie esté dispuesto a irse a vivir a una comunidad, pero sí abrazar ideales de manera radical y fundamentalista que los llevan a cometer actos de extrema violencia. ¿Hay sectas identificadas en Uruguay precisamente a través de ese fenómeno de repente de relacionarse por Internet? Nosotros no tenemos estudios en Uruguay porque en Uruguay no se investiga de manera académica el tema sectas. O sea, no hay, ni por las instituciones universitarias, no hay planes ni proyectos de investigación que nos permitan decir, bueno, hay estudios que afirman que tanto porcentaje de la población está vinculada a este tipo de movimientos. Sí se hace en otros lados, que nosotros estamos vinculados con ellos
los especialistas que trabajan en la materia a través de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, en España, en la Universidad Autónoma de Madrid. No hay estudios que nos permitan decirle a la audiencia cuál es el porcentaje de incidencia del fenómeno de las sectas o del fundamentalismo en Uruguay. Lamentablemente no tenemos ese dato, pero sí podemos inferir a partir de la constatación de la realidad, de estar un poco al tanto de lo que es el fenómeno de las sectas en Uruguay, de estar presentes también en las redes sociales, en ese mundo, que es un mundo como paralelo muchas veces, en el que se mueven este tipo de grupos, y además también las consultas que recibimos y los testimonios que recibimos nos permiten darnos cuenta que no somos para nada una isla aislada del contexto mundial en lo que tiene que ver con este fenómeno. Miguel, esta pregunta quiero explicarla bien porque puede herir alguna sensibilidad. Desde tu punto de vista, estoy hablando con alguien que es especializado en la historia de las religiones. ¿Por qué se da que cuando hablamos del fundamentalismo musulmán lo asociamos, ese fundamentalismo, o aquellos que abrazan, digamos, la religión de Alá, lo asocian a una cuestión de agresividad, más allá de que los musulmanes se encargan de decir de que no existe ningún lineamiento, no existe absolutamente nada, que se alejan, que se apartan de lo que Alá quiere, aquellos que... Pero ¿por qué sí sucede de esta forma en la religión musulmana y no vemos lo mismo, por lo menos con este nivel, en otras religiones? Bueno, en primer lugar creo que hay fundamentalismo en todas las religiones. Se manifiesta en forma diferente. De hecho, el fundamentalismo, la palabra de origen es de ámbito protestante. En Estados Unidos nace a comienzos del siglo XX y es una reacción al modernismo que trataba de desplumar de algún modo la Biblia, analizándola de todo punto de vista, diciendo, bueno, hay cosas que no se pueden tocar. Esos movimientos son los que después llevarán incluso a Reagan a la presidencia y del sector conservador en Estados Unidos. En los años 70, la revolución en Irán, Khomeini, aparece un grupo dentro del Islam mucho más radical de lo que se podía ver anteriormente. En Israel también pierde el Partido Laborista y aparecen grupos más conservadores. En el catolicismo también, es decir, hay una época, algunos la clasifican en los años 70, comienzos de los 80, donde hay un rebrote de agrupamientos más conservadores. Eso no quiere decir fundamentalismo necesariamente. Normalmente, incluso en árabe no está la palabra fundamentalista, porque nosotros la asociamos después del 11 de septiembre, por el atentado a las Torres Gemelas, pero es de origen protestante. Yo creo que lo que pasa en el mundo islámico, sobre todo que lleva a las armas y a la guerra, es lo que pasaba en Europa en la época de los años de las guerras de religión. Es decir, hoy tal vez nosotros somos igual de agresivos, pero sin una AK-47. Tal vez en las redes sociales, tal vez de otro modo. La actitud fundamentalista es típica de una mentalidad que no acepta el diferente, que el error tiene que desaparecer y por lo tanto, si yo tengo la absoluta verdad, el otro tiene que ser extinguido en honor a esa verdad. Y por lo tanto, el fundamentalismo lo podemos encontrar fuera de la religión, en política, cuando el opositor nunca tiene ni un poco de verdad, cuando toda la verdad está de este lado, cuando el que piensa distinto siempre está equivocado. Entonces uno puede ver manifestaciones de violencia que no están asociadas a la religión, pero sí a una estructura de pensamiento de tipo fundamentalista. Por eso hay que distinguir, ¿no? Y que uno puede encontrar en todas las religiones este fenómeno. Y por eso a veces se estigmatiza a las religiones. Porque por un grupo fundamentalista, y bueno, y en algún caso, vamos a decir, el terrorismo no es fundamentalista, es terrorismo, es otra cosa, ¿no? Que a veces usa la bandera de la religión justamente por ciertas estrategias y objetivos, pero es terrorismo, ¿no? Entonces, a veces estamos acostumbrados a asociar todo en la misma bolsa y eso genera cierta discriminación y a veces incluso más resistencia. ¿Cuánto sufre, por ejemplo, hoy el Islam en Francia después de lo que pasó? ¿Cómo puede pasar hoy un musulmán en un aeropuerto que va con una mochila y va a demorar mucho más que yo si voy al aeropuerto en París o en Madrid? Obviamente que eso sucede. La comunidad judía está acostumbrada históricamente a ser blanco de todo tipo de agresiones. Lo sabemos por la historia. Y sigue pasando y nos sigue asombrando. Sin embargo, esto no muestra tanto el aspecto religioso, sino un aspecto muy humano, ¿no? Y es como un poco lo que decía Álvaro, cuando en una sociedad hay una gran crisis social, un gran relativismo, cuando no tengo seguridades, me abrazo a algo sólido, firme, que me da seguridad, que me sube la autoestima, que me hace sentir diferente y que a su vez me hace sentir por encima de los demás, me hace llevar a no respetarlos. Y bueno, y después hay casos patológicos, ¿no?
Claro. como los que acabamos de presenciar. Bueno, y ahí en ese caso pregunto, ¿hay un perfil psicológico de quien tiene una tendencia a dejarse llevar, digamos, por... no sé por qué instintivamente miro la computadora, hasta un grupo de WhatsApp puede llevarme a eso. Hoy en día no sé, hay hasta una tendencia, tenemos todos nosotros una tendencia a sectarizarnos, a armar grupos de los que nos gusta el color rojo, no sé, por decir una pavada, pero llega un momento que todos hablamos del color rojo y de lo único que queremos es alabar al color rojo, parecemos unos tarados realmente, en esa especie de sectarización que hacemos casi a diario. ¿Hay un perfil psicológico de una persona así? No se ha podido aislar un perfil psicopatológico predisponente para la captación sectaria. No hay un único perfil psicológico que predisponga. Uno puede decir, bueno, determinados rasgos de personalidad, determinado trastorno de personalidad predispone más a la captación sectaria. Eso se entrecruzan varios perfiles psicopatológicos que de alguna forma predisponen a la captación sectaria, pero lo que sí sabemos y lo que sí se ha podido investigar y se ha podido delinear es que hay un determinado estado o situación de la persona que lo vuelve más predisponente a ser captado o a ser reclutado por este tipo de grupos. En general son situaciones de pérdida, situaciones de duelo, situaciones a veces de depresión, de abandono. No va a importar tanto cuál fue la pérdida, sino el hecho de que la pérdida que la persona vivió hunda de algunas maneras sus convicciones básicas, aquellos pilares sobre los cuales está edificada la estructura de la personalidad y sobre la cual se estructura todo el sistema de creencias. Eso de alguna manera predispone a que la persona en determinados momentos de situaciones vitales concretas por ejemplo, la crisis del año 2002 supuso un aumento bastante importante de lo que fueron movimientos sectarios acá en Uruguay. Es decir, épocas de crisis sociales o también personales nos predisponen más. Luego también sistemas familiares disfuncionales, lo que también se llama, se ha definido como síndrome de ausencia paterna, es decir, la carencia de una figura, padre o madre, no tiene por qué ser... No hablamos paterna, no estamos refiriéndonos a la no presencia masculina. En general lo que pasa es que tradicionalmente sí se hacía referencia a lo paterno porque el líder sectario se presentaba como un padre perfecto, pero bueno, ahora también hay líderes de sectas que se presentan como madres perfectas. Entonces no necesariamente lo paterno, sino lo parental ausente. Lo parental ausente que de alguna forma ha dejado libre un espacio de contención y una falta de contención que evidentemente la secta, el líder sectario, va a tratar de llenar y de tapar. La gente nos hace llegar sus consultas a través de la página de Facebook de Arriba Gente, de repente con cosas que les resultan más cercanas, ¿no? Hoy les preguntaba si había sectas identificadas en Uruguay, tú me decías que no precisamente porque no hay un estudio científico. Andrea Fulini nos dice, tengo una pregunta, ¿considera que la religión de los testigos de Jehová es sectaria, acosa a la gente o aísla de la vida social a sus fieles? No sé cuál de los dos podría decir. En realidad la comunidad de testigos de Jehová nació a fines del siglo XIX en Estados Unidos y hay muchos grupos de este origen, de origen cristiano, aunque no son técnicamente cristianos por su doctrina, donde el grado de fanatismo y de cierre y de interpretación literal de los textos bíblicos lo lleva no a una actitud fundamentalista ni agresiva, todo lo contrario, pero sí muchas veces a un rechazo de todo lo que no es del grupo. Es decir, en este tipo de grupos no es el único, hay muchísimos grupos en Uruguay donde el mundo, es decir, lo que está fuera del grupo es algo que está mal, perdido, y por lo tanto muchas veces algunos de los miembros, no es que los líderes los obliguen a eso, pero los miembros por esa misma doctrina terminan entendiendo que es mejor alejarse incluso de sus vínculos anteriores, de sus amigos, y a veces termina generando, no una secta, porque no son una secta estructuralmente hablando, pero sí actitudes sectarias se pueden encontrar cuando el discurso religioso es de tipo exclusivista. Solo acá está la salvación. Bueno, entonces si solo acá está la salvación, afuera no hay nada que ir a buscar. Pero eso pasa en muchísimos grupos, sí. Muy bien. ¿Querías hacer una acotación? No, la acotación simplemente para clarificar de que no hay estudios cuantitativos de cuántas sectas hay en Uruguay, pero sí grupos sectarios identificados, sí, claro. claramente los hay. O sea, creo que todos los que caminamos por la calle nos damos cuenta de grandes estructuras que llaman la atención por su presencia en el país y que evidentemente detrás hay estructuras que tienen que ver con lo sectario. Igual de todas maneras, hay un problema bastante difícil con el tema de las sectas, definir qué es una secta, es muy complejo. ¿Por qué? Porque entramos por un camino que por ahí nos hace toparnos contra
el problema de la discriminación de las minorías religiosas, que también ha sido un problema históricamente muy grave. Entonces, nosotros preferimos dar vuelta un poco el tema desde el punto de vista de la definición y no hablar desde afuera, qué es lo que describe a una secta, sino desde adentro, cuando se despliegan lo que nosotros llamamos en psicología relaciones sectarias. Y la relación sectaria es una relación de dependencia inducida en la cual una persona induce a otra que sea totalmente dependiente de ella en las decisiones más importantes de la vida, y esa dependencia inducida se logra a través de un proceso de manipulación psicológica, lo que históricamente se conocía como lavado de cerebro. Álvaro, Miguel, necesitaría cerrar la nota, pero hablar de un seminario que tiene que ver justamente con este tema que estamos tocando. ¿Quién me brinda los detalles? Bueno, estamos creando un seminario que va a ser de 2 días, el 8 y 9 de abril. Un seminario sobre el tema de los fundamentalismos y la psicología del fenómeno sectario. Digamos, es un curso bastante intensivo porque es un viernes de noche y un sábado en la mañana. Le damos los datos, pueden ubicarnos y obtener la información a través de Infosectas. Allí en Facebook, tenemos una página en Facebook que es Infosectas Uruguay, la encuentran enseguida, o también en Twitter, @Infosectas, también nos pueden seguir y allí está toda la información del seminario. Hay un teléfono que lo podemos dar por las consultas e informes sobre el seminario, también por casos de sectas, que es 092-492-615. Una cosa para agregar nada más, que este seminario es abierto al público en general, a aquel que le interese estos temas va a ser bienvenido, y que se inscribe además en todo un proyecto también de formación que hemos venido desarrollando desde el año pasado con Miguel y con la Ríes acá en Uruguay, que esperamos poder seguir desarrollando en este 2016. Les voy a decir algo, tenemos que cerrar, pero ingresen si quieren en el Facebook de Arriba Gente para ver lo que disparó la sola mención del tema sectas y fundamentalismo. Che, qué fundamentalistas que están, ¿eh? Sí, muchos de ellos muy agresivos, ¿eh? Muchas gracias, Miguel, muchísimas gracias, Álvaro, por haber estado en esta mañana con nosotros. Y a ustedes, vamos con el cierre de la entrevista y tranquilícense un poco, por favor, tranquilo.